¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. A continuación le muestro cómo se resuelve el problema a través del método de Carnot, a través de mapas de Carnot. Bueno, lo que tenemos aquí pues es la secuencia inicial, que es A más, C más, A menos, B menos, C menos, B más. Entonces, para darle solución, lo primero que hacemos fue dividir en grupos, y pues aquí tenemos dividido, en realidad, aunque hay tres divisiones, solo son dos grupos, que sería x0 y x1, donde x0 va desde A más, C más y B menos, y x1 es A menos, B menos, C menos. El siguiente paso que llevamos a cabo fue encontrar el número de relés que íbamos a utilizar, que sería el número de grupos que tenemos, que son 2, entre 2, que es igual a 1. Entonces tenemos un relé, las variables es igual a el número de relés más el número de cilindros, entonces tenemos 1 más 3, 4. Posteriormente, lo que continuamos a hacer es, a través de la fórmula de 2 a la n, que es el número de casillas que tendremos, lo que procedemos a hacer es nuestra mapa de Carnot, que está aquí, y en esta parte lo que tenemos es, para empezar, de manera horizontal, C0, X0, C1, X0, C1, X1 y C0, X1, y de este otro lado el resto de las variables. Bueno, aquí lo primero que tenemos es cómo se realiza cada accionamiento. Entonces, pues sabemos que empezamos con el cilindro B hacia afuera, o sea, en B1, que eso significa B1, que está el cilindro hacia afuera. Entonces, cuando presionamos el botón externo, que sería ese, lo que tenemos es que sale A. Posteriormente, cuando A llega a su sitio, sale C. Cuando C llega a su sitio, o sea, totalmente abierto, regresa A, que está aquí. Lo siguiente que se hace es que después de que A regresa B, luego regresa C, y por último vuelve a salir A. B, perdón. Entonces, en nuestro mapa de Carnot, pues tenemos que cuando se acciona, pasamos a esta casilla donde A sale, y como A sale, pasamos a esta otra casilla, que lo que va a hacer es que C salga. Entonces, si se sale, pasamos a esta casilla de aquí junto, pero aquí lo que vamos a hacer va a ser un cambio de grupo. Por esta razón, activamos a X más, o sea, activamos el relé, lo encendemos, y entonces cuando el relé enciende, lo que va a hacer es hacer que salga A menos. Bueno, que ocurra A menos. Entonces, cuando ocurre A menos, pasamos a esta casilla, y en esta casilla lo que pasa es que ocurre el regreso de B. Entonces, cuando ocurre el regreso de B, pasamos a la casilla de aquí arriba, y esta casilla lo que hace es que regrese C. Cuando regresa C, hacemos nuevamente el cambio del relé, es decir, en este caso lo estaríamos apagando. Entonces, aquí lo estamos haciendo, y a la vez que se apaga el relé, pues lo que pasa es que B más sale, o sea, sale B. Entonces queda lista de nuevo la secuencia. Pues cuando ocurre B más, llegamos a esta casilla nuevamente, y esperar hasta que volvamos a oprimir el botón para poder realizar de nuevo la secuencia. Entonces lo que tenemos aquí pues es todas las variables ordenadas en cómo van a ir actuando, y seguido a ello tenemos lo que las va a activar. Por ejemplo, A más la activa SX0, pues son los únicos dos que cambian en cuestión al paso anterior. Entonces, para C más, los únicos que cambian es A1 y X0. Para encender el relé, los que cambian es C1 y X0. Para regresar el cilindro A, ocurre X1. Para regresar el cilindro B, ocurre A0, X1. Y para regresar el cilindro C, ocurre B0, X1. Para el cambio nuevamente de grupo y apagar el relé, pues que sería X menos, ocurre C0, X1. Entonces, cuando ocurre cuando se apaga, pues lo que pasa es que B más sale, entonces X0 corresponde a B más. Entonces, después de esto pasamos a la simulación, y aquí la tenemos. Como podemos ver, tenemos dos grupos, el de X más, el de X0, perdón, y el de X1. En X0 tenemos
las salidas de cada uno de los cilindros, y en X0 tenemos los regresos. Entonces, por otro lado, aquí en esta parte tenemos las combinaciones que provocan que se encienda o se apague nuestro relé. Y pues podemos comenzar con la simulación, y como podemos ver, comienza normalmente abierta. Pues para que esté afuera, lo único que necesita es que esté encendido X0, y aquí es lo que tenemos, X0 está encendido. Entonces, si recordamos y vemos aquí, para que ocurra a más necesitamos a ese X0. Entonces, aquí lo tenemos, es S, este sería S, y este es X0. Entonces, en cuanto se presione, haría la secuencia. Posteriormente, para que ocurra C menos, necesitamos de A1. Entonces aquí tenemos A1 y a X0. Luego, para que ocurra el cambio de grupo y se encienda el relé, necesitamos C1, X0. Entonces aquí lo tenemos, C1 y X0. Posteriormente lo que tenemos es que cuando se encienda X1, va a salir A menos. Entonces aquí tenemos A menos, que es Y2, y sería con X1 simplemente. Posteriormente lo que necesitamos es A0, X1 para que regrese B. Entonces este de aquí es B, el regreso de B, y necesitamos A0, X1. Posteriormente tenemos B0, X1 para el regreso de C. Entonces B0, X1 es el regreso de C que está aquí. Y por último, para nuevamente apagar el relé, es C0 con X1. Entonces aquí lo tenemos, C0 con X1. C0, perdón, con X1. Entonces, si yo premo el botón, pues debería de aceptar la secuencia. Ahí está. A más, C más, A menos, B menos, C menos, y por último B más, y queda listo para repetir la secuencia nuevamente. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.